Bueno, entonces ya tenemos acá al doctor Julián Herrera, médico especializado en medicina familiar, quien recibió el premio FIGO en el año 2005, también editor de la revista Colombia Médica y profesor titular y emérito de la Universidad del Valle. Tiene el reto de mantenernos acá atentos en esta última conferencia sobre embarazo de alto riesgo, CLA y calcio. Sí, perfecto, bueno, ok, bueno, muy buenas tardes. Pues en aras del tiempo yo creo que la presentación va a ser bastante concreta. Bueno, muy bien. Para realmente sacarle la mayor utilidad a la presentación, debo referirme a este estudio que realizamos con apoyo del Ministerio de Salud, año 96-97, donde hicimos una prueba poblacional con 15.000 embarazadas, en las cuales se evidenciaron dos cosas: que para disminuir el riesgo de preeclampsia era muy importante la identificación de y manejo temprano de las infecciones, y por otro lado era muy importante el manejo del riesgo nutricional. En ese sentido, se plantearon de ahí para adelante varios estudios que partieron desde estudios prospectivos hasta estudios, ensayos clínicos controlados. Como se puede observar en esta diapositiva, en este documento del gobierno, Situación de Salud en Colombia, el año 95 a 97 fue un periodo en el cual se observó una reducción importante, interesante de mortalidad materna en el país. Los ensayos clínicos controlados básicamente eran para probar y validar la utilidad de la asociación calcio-ácido linoleico conjugado con respecto a reducción del riesgo de preeclampsia. Estos ensayos clínicos controlados se hicieron en Colombia y se hicieron en el Asia, en países asiáticos, específicamente en China y Bangladesh, para tener un proceso de validación externa. Esto se hizo de manera colaborativa y identificar algunos elementos protectores, tener datos epidemiológicos y de esta manera poder avanzar en esta área del conocimiento. Muy bien, el ensayo clínico controlado era un ensayo en el cual se tenían unos criterios muy estrictos de inclusión: grávidas de alto riesgo, en edades extremas reproductivas, adolescentes o mayores de 35 años, con historia familiar de preeclampsia, con una alteración en el ecodoppler vascular, en el cual nosotros podríamos evaluar en el ecodoppler vascular de las arterias uterinas o de las arterias arcuatas defectos fisiológicos de riesgo, como es la cuña diastólica, lo que llaman los americanos del diastolic notch, que es una representación ecográfica vía Doppler, en el cual se detecta o se identifica el diagnóstico, el defecto básico de riesgo para desarrollo de preeclampsia. Bueno, simplemente para hacer un paralelo entre lo que es el ácido linoleico, es un ácido graso poliinsaturado, es un omega 6, no baja el colesterol, no es un ácido graso funcional, es prooxidante. Por el contrario, el ácido linoleico conjugado es básicamente es una mezcla de isómeros y es absolutamente funcional. Aquí se observa cómo está la mezcla de isómeros, en el cual digamos el organismo es capaz de producir el ácido linoleico conjugado por acción de enzimas a nivel intestinal o a nivel de la glándula mamaria. De hecho, todos nosotros tenemos en nuestro organismo niveles fisiológicos de ácido linoleico conjugado. Las mujeres, obviamente, por razones fisiológicas mucho más que los hombres, pero sí hay un defecto, hay un imbalance negativo, hay una deficiencia en el embarazo del ácido linoleico conjugado y por supuesto del calcio. Entonces, estos son los 3 ensayos clínicos controlados desarrollados, estos 2 primeros desarrollados en Colombia, básicamente con corte epidemiológico, básicamente con cooperación internacional, donde se observa un efecto protector en los 3 ensayos, o sea, un OR por debajo de 1,
lo cual indica un efecto protector hacia el desarrollo de la enfermedad. El ensayo clínico que hicimos en los países asiáticos básicamente consistió en una evaluación de calcio iónico libre a nivel intracelular en linfocitos, como digamos una evaluación de lo que era el efecto digamos protector o el efecto preventivo de la combinación de lo que estábamos estudiando, investigando en ese momento. Es bien conocido de que el calcio a nivel intracelular está aumentado en las pacientes embarazadas que desarrollan preeclampsia. Ustedes recordarán de que hay un efecto directo entre las concentraciones de calcio libre a nivel intracelular con respecto al GMP cíclico en la fibra vascular lisa. Por lo tanto, el efecto o el tono vasomotor está directamente relacionado con los niveles de calcio a nivel intracelular. Por lo tanto, esta evaluación era muy importante dentro de los posibles mecanismos que se estaban investigando. Hicimos una evaluación tanto clínica como bioquímica de la función endotelial. La parte clínica fue realizada mediante vasodilatación mediada por flujo. Ustedes recuerdan, es una técnica que no es invasiva, básicamente se ocluye la arteria braquial, con Doppler se localiza el diámetro de la arteria braquial, se ocluye. Finalmente, después de un periodo de 3 minutos a 5 minutos de tener ocluida la arteria braquial en unas cifras que ya están estandarizadas, se desinfla el mango del tensiómetro y hay un gran flujo sanguíneo que hace una fricción en el endotelio vascular, y lo normal es que esta fricción produzca liberación de óxido nítrico y se debe producir, y si el endotelio es un endotelio funcional, un endotelio sano, se debe producir vasodilatación por liberación de óxido nítrico. Ustedes saben de que el óxido nítrico es uno de los más potentes vasodilatadores. Entonces, cuando la paciente tiene un endotelio que no es funcional, que tiene alteraciones, entonces no se va a observar esa vasodilatación y de esta manera podemos hacer un diagnóstico clínico de disfunción endotelial. Otra cosa que estudiamos en este ensayo clínico controlado fue marcadores bioquímicos de la función endotelial. Evaluamos nitritos y nitratos. Ustedes saben de que los metabolitos del óxido nítrico son muy inestables, hay una rápida conversión desde el punto de vista biológico y bioquímico en estos marcadores. Por lo tanto, el rastreo de nitritos y nitratos como metabolitos del óxido nítrico es muy importante. También evaluamos el GMP cíclico y evaluamos en total 12 marcadores diferentes para tratar de establecer mecanismos de acción desde diferentes ángulos. Lo que se observó es que la combinación de calcio y ácido hialurónico conjugado tenía una reducción significativa, estadísticamente significativa, en los niveles de calcio intracelular. Esto lo publicamos en el American Journal of Hypertension en el año 2006. Las pacientes con placebo no tuvieron ningún cambio. Es importante resaltar, se observa un número pequeño de muestras, un N de 24 y 24, pero esas pacientes salieron de un tamizaje y una búsqueda con más de 2.000 embarazadas en 3 países, porque tenían unos criterios de inclusión muy estrictos y tener todos los criterios de inclusión juntos era muy difícil. Eso garantizaba que las pacientes que no tenían intervención, el riesgo de desarrollar la enfermedad era bastante alto. En esta otra diapositiva, este fue otro ensayo clínico controlado que hicimos posteriormente. Observamos cómo usar calcio solo, ya no la combinación calcio-ácido hialurónico conjugado, sino calcio solo, no modificaba los niveles de calcio a nivel intracelular. Obviamente en el placebo tampoco. Y esto nos ayudó a soportar y a, digamos, sustentar científicamente cómo el ácido hialurónico conjugado es un modulador de la acción de calcio en estos digamos, mecanismos que se habían observado. Ya se sabe que el calcio pues, es un inductor fisiológico de la fosfolipasa 2, se sabe que el calcio es fundamental para que actúe la óxido nítrico sintasa, y esto estaba bien demostrado. Por eso no es muy claro cuál era el papel que tenía el ácido hialurónico conjugado con respecto a la acción fisiológica del calcio en embarazadas de riesgo. Como medimos renina, angiotensina y aldosterona,
pudimos observar cómo la combinación incrementaba de manera significativa, ¿sí?, la correlación, el R cuadrado, o sea, el índice de correlación crítico entre las prostaglandinas vasodilatadoras, como la prostaglandina E2, y los niveles de renina, e igualmente los niveles de angiotensina 2. En las pacientes con la combinación. Sin embargo, las pacientes que recibieron placebo, ¿sí?, no hubo ningún incremento y mucho menos significativo del antagonismo entre las sustancias vasodilatadoras y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto llevó a demostrar y soportar científicamente en publicaciones en revistas indexadas de muy alto nivel, revistas con alto factor de impacto, de que realmente esta combinación ayuda no solamente a reducir riesgo por disminución de calcio intracelular, sino antagonizando la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, como se sabe, está muy asociado con el desarrollo de la preeclampsia, la hipertensión en el embarazo. También evaluamos cuál era el efecto de la combinación con respecto al colesterol y al HDL. De hecho, ya se sabe en estudios animales cómo este ácido graso poliinsaturado funcional es capaz de mantener estable o reducir los niveles de lípidos en pacientes no embarazadas. Por lo tanto, para nosotros no era ninguna sorpresa. Y finalmente, lo más importante de estos estudios es que logramos demostrar de que realmente el mantenimiento del funcionamiento del endotelio vascular se debe más que todo no solamente a la parte del manejo nutricional con el calcio ácido hialurónico conjugado, sino también al manejo a la reducción del estrés oxidativo mediante la infección. O sea, la conclusión de todo esto es que la reducción del riesgo de preeclampsia no corresponde, de acuerdo a estos estudios, a una intervención única, sino a la sinergia de intervenciones desde diferentes frentes, porque se sabe que la preeclampsia es una enfermedad multifactorial. Por lo tanto, nuestra propuesta es que la reducción de este riesgo debe ser también multifactorial. ¿Qué es lo que nosotros vemos en países desarrollados donde casi no hay preeclampsia? Lo que se ve es precisamente esto. O sea, calcio ácido hialurónico conjugado no se suministra porque la ingesta basal de la población es muy alta en calcio, muy alta en ácidos grasos poliinsaturados, la dieta mediterránea, la dieta canadiense, etcétera. Manejo de infecciones igual. Hay una alta tasa de diagnóstico temprano, de manejo de las infecciones. Por lo tanto, pensamos de que esta es una de las explicaciones. Bueno, ya para ir terminando en horas del tiempo, he limitado bastante la presentación. Simplemente para mostrarles qué ha pasado en Colombia a raíz de estos estudios, de las normas del ministerio, donde todos estos conceptos están incluidos. Vemos cómo en la gráfica verde, vemos cómo el país ha disminuido la mortalidad materna por preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel de 30 por 100.000 nacidos vivos, ¿sí?, en el año 98 a 15 por 100.000 nacidos vivos en el 2008. O sea, ha habido una reducción del 50% de mortalidad materna por preeclampsia. Ustedes saben que esta es una enfermedad que no se le conoce la causa, es una enfermedad que no es prevenible como tal, puesto que no se le conoce la causa, de manera que haber reducido un 50% la mortalidad por este problema tan grave, tan serio, en un país en vías de desarrollo, es simplemente la demostración de cómo, cuando nosotros intervenimos en el control prenatal, los factores, digamos, que están asociados a la expresión genética de una enfermedad, se puede lograr que ese gen se exprese menos, o por lo menos que no sea tan agresivo, porque lo que nosotros hemos demostrado en todos los estudios todos estos años es que si bien la preeclampsia reduce la incidencia no es reducida a su mínima expresión. La reducción ha sido importante, pero lo más importante es que se reduce la letalidad de la enfermedad. O sea, tenemos embarazadas que si bien hacen la preeclampsia, tienen un endotelio que permite evitar por lo menos la falla multisistémica, que es la principal causa de mortalidad materna en la enfermedad hipertensiva en nuestro medio. Como se observa, esas son cifras del DANE,
cifras de mortalidad materna en Colombia, el resto de causas de mortalidad materna no se han modificado de una manera importante. Básicamente la reducción que ha mostrado el país en reducción de mortalidad materna en los últimos 10 años, que es de un 24%, el 80% de esa reducción ha estado justificada por la reducción de preeclampsia, eclampsia y síndrome de Hell. Bueno, muy bien, esta es una serie de análisis de tiempo que pues demuestra claramente, son cifras oficiales, son cifras del DANE, cifras del Instituto Nacional de Salud, en periodos de tiempo. La mortalidad materna, para los que conocen ese tema, es muy dinámica, o sea, no es estable, sino que hay épocas en que hay variación y fluctuación normal. Para poder saber si una intervención fue efectiva o no fue efectiva en reducción de mortalidad materna, se necesita hacer ese tipo de análisis, porque hay tendencias de reducción natural y hay, digamos, distractores que pueden mostrar falsamente de que ha habido una reducción que no es real. Entonces, para eso se hace ese tipo de análisis. Y aquí se observa claramente cómo del año 98 al año 2001, básicamente la mortalidad materna estuvo más o menos en este nivel, y vemos cómo después del lanzamiento de las normas del ministerio, incluyendo esta metodología del modelo biopsicosocial, que es parte de la 412 y de las guías de enfermedad hipertensiva del embarazo, hemos logrado una reducción en la mortalidad materna que, como lo mostré en la gráfica anterior, en el 80% está justificada por reducción en enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo.